He aquí, yo vengo pronto. En el video anterior terminamos con esta tabla, donde teníamos solamente dos columnas, la columna de los temas principales y la columna de los pasajes que estamos analizando. Ahora, continuando con un análisis más profundo, añadiremos otras dos columnas. Estas dos columnas son la columna de subtemas y la columna de divisiones. Observando la tabla podemos darnos cuenta que cada tema principal podrá tener varios subtemas y que cada subtema podrá tener divisiones dependiendo de la información que nos esté dando en la porción del pasaje que estemos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos el tema principal, preguntas sobre el futuro, que podemos ver que tiene alrededor de 5 subtemas. Y estos mismos subtemas se van a poder dividir donde el pasaje nos permita hacer un análisis más detallado. Ahora lo que haremos será comprobar la correspondencia del nombre asignado a los subtemas y divisiones con las nuevas porciones de pasaje obtenidas en este segundo análisis. Desarrollo. Comenzando en esta parte de color café, que es el tema principal, preguntas sobre el futuro, tenemos un primer subtema que se llama los edificios del templo y que dice lo siguiente: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Aquí estamos viendo simplemente la introducción del pasaje escatológico que Jesús les da a los discípulos. Entonces es fácil nombrar esta parte de subtema los edificios del templo. El siguiente subtema dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí es la respuesta que Jesús les empieza a dar con respecto al templo. Y este versículo 6 está dentro del subtema profecía. Después otro subtema que le he puesto nada más en el monte de los olivos. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, aunque aquí no menciona nada del monte de los olivos, vamos a ver que después en Marcos o en Mateo sí nos menciona que estaban en el monte de los olivos cuando el Señor Jesús les da esta explicación. Después el siguiente subtema es preguntas del templo, que como habíamos comentado, había dos tipos de preguntas que le van a hacer a Jesús, una con referente al templo y otra con referente a su venida. Y que aquí en Lucas solamente se menciona de forma explícita las preguntas del templo. Sin embargo, cuando Jesús contesta, les da las respuestas a las dos preguntas que se encuentran en los demás evangelios, tanto preguntas del templo como preguntas de su venida. Y en este subtema de preguntas del templo hallamos dos divisiones. La primera es ¿cuándo será? Porque los apóstoles le preguntan, ¿cuándo será esto? ¿A qué se refieren? A la destrucción que Jesús dijo que iba a venir. Y la otra división es, ¿qué señal habrá? Bueno, entonces aquí tenemos ya una muestra de subtemas y de divisiones. Después el último subtema del tema principal, preguntas sobre el futuro, es la pregunta de los fariseos. Que esta la encontramos en el capítulo 17 de Lucas, versículos 20 al 37. Y el versículo 20 dice lo siguiente: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Por eso lo estoy llamando aquí la pregunta de los fariseos. Bueno, estos serían los subtemas y divisiones del primer tema principal. El siguiente tema principal
está aquí en colores rojos y dice el reino de Dios. Y encontramos solamente dos subtemas, que es la venida del reino de Dios y el anhelo por ver a Jesús. En la venida del reino de Dios tenemos el pasaje de Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Y dice lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y recordando, esta es la respuesta que Jesús le está dando a la pregunta de los fariseos. El siguiente subtema es el anhelo por ver a Jesús. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces aquí simplemente vemos un anhelo por ver a Jesús. Bien, nos vamos a dar cuenta que esta parte del tema principal, el reino de Dios, solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Mateo y Marcos no aportan nada con respecto a este tema principal, pero es necesario ponerlo por el análisis que estamos haciendo de Lucas 17, que más adelante sí trae otras partes que vienen también en Mateo y Marcos y que nos van a aportar información muy útil para poder entender el desarrollo de los eventos. Continuando hacia abajo, vemos esta parte en gris que son los principios de dolores. Y aquí no he puesto los subtemas. Estos subtemas los voy a relacionar con el libro de Apocalipsis. Solamente estoy poniendo las divisiones. Bien, la primera división es advertencias sobre engaños. Después de que los apóstoles le habían preguntado a Jesús cuándo sería la destrucción del templo y qué señal habría cuando esas cosas fueran a suceder, Jesús lo primero que les dice lo encontramos aquí en el versículo 8, que es continuación de Lucas 21, por eso está en letra negra, recordando que cuando hablemos de Lucas 21, la letra va a ser negra, y cuando hablemos de Lucas 17, la letra va a ser verde, y cuando hablemos del versículo 9:26 de Lucas, lo vamos a entender en rojo. Entonces lo primero que Jesús les dice: mirad que no seáis engañados. Y a esta parte le he puesto precisamente advertencias sobre engaños. Ahora, engaños, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ellos. Bien, a esta parte, como división, he puesto falsos cristos. El engaño va a ser debido a que muchos se van a manifestar como que son el Cristo, pero que también va a haber una narrativa en la cual se va a estar predicando y se va a estar diciendo, se va a estar enseñando que el tiempo ya está cerca, que la venida del Señor ya es inmediata, por lo cual Jesús advierte sobre esto, que es un engaño, tanto si se levantan personas diciendo yo soy el Cristo, o también personas que digan que el tiempo está cerca. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque más adelante Jesús nos va a enseñar cuándo verdaderamente vamos a poder decir que el tiempo está cerca y que su venida es inminente, con unas señales que Él nos va a dar. Otra división que tenemos en el versículo 9 son las guerras. Y Jesús sigue diciendo la narrativa: y cuando digáis de guerra y de sediciones. Bien, entonces nos está hablando aquí de guerras. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Hablando en particular de las guerras. También seguramente de los engaños de los falsos cristos y de aquellos que dicen que el Señor ya está cerca a venir. Pero es muy llamativo que el Señor diga que es necesario que estas cosas acontezcan primero. Más adelante voy a hablar, ya cuando estemos analizando los demás evangelios, de por qué Jesús dijo que estas cosas es necesario que pasen antes de que vengan las señales del fin. Y nos dice: pero el fin no será inmediatamente, ¿sí? Entonces, aunque se levanten falsos cristos y aunque la gente esté diciendo que el tiempo está cerca, como durante mucho tiempo de la iglesia cristiana se ha dicho, y aunque estemos escuchando de guerras y sediciones, levantamientos, Jesús dice: pero el fin no será inmediatamente. Después tenemos otra división en el versículo 10 que dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sigue hablando de lo mismo, de las guerras. Y a esta división le pongo simplemente levantamientos armados. Después el versículo 11 dice:
y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Bien, a esta división le pondré pestes, hambres, terremotos y muerte. Bien, como les comentaba, el subtema ahorita no lo pondré porque esto, para ser más precisos y bíblicos, lo vamos a sacar cuando analicemos Apocalipsis. Continuamos más abajo. El siguiente tema principal es esta porción que está en tonalidades naranjas y dice señales en el cielo. Aquí, como podemos ver, no tenemos subtema ni divisiones. Y la razón es que solamente tenemos esta porción del versículo 11, la parte final que dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y como ya les había comentado en el video anterior, esta porción de aquí solamente es una referencia adelantada a otro tema principal que está en el versículo 25, que también son señales en el cielo, pero que ahí cuando la aborda en el versículo 25, ahí nos explica en qué consisten esas señales en el cielo. Lo siguiente que tenemos es esta porción en azul, donde dice antes de. Y dice el versículo 12, pero antes de todas estas cosas. Aquí es algo muy importante, les comentaba en el primer video, porque esta porción nos está dando un ordenamiento de cómo van a suceder los eventos. Y aquí nos dice que antes de que vengan las señales en el cielo, va a suceder este tema principal que tenemos acá en azul, que son los mártires cristianos y también la respuesta a la primera pregunta que le habían hecho a Jesús. Entonces tenemos que ir formando una estructura en nuestra mente de los eventos y tener en claro que antes de las señales en el cielo va a suceder una persecución a raíz de predicar el evangelio o de ser discípulo de Jesucristo. Y continuamos con ello. Y tenemos esta parte también en azul un poco más oscuro, que dice los mártires cristianos como tema principal. Y de igual forma, no le he puesto subtema, pero sí tenemos divisiones. Y las divisiones que tenemos en este tema principal son persecuciones, predicación del evangelio, traición, seréis aborrecidos y perseverar. Y vamos a ver lo que dice el pasaje en cada división. Estamos en el versículo 12. Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Claramente nos está hablando aquí de una persecución por causa del nombre de Jesús. Siguiente división, predicación del evangelio. Y esto será ocasión para dar testimonio, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. La persecución va a ser una ocasión para que el cristiano dé testimonio del evangelio. Después tenemos otra división en el versículo 16 que le he llamado traición. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Aquí claramente nos está hablando de una traición, aún de los vínculos más cercanos que tenemos, como son los padres o los hermanos, amigos, personas en los cuales se confían. Jesús dice que cuando venga esta persecución, aún esas personas van a traicionar a los creyentes. Otra división la tenemos en el versículo 17 y 18, que dice seréis aborrecidos. Dice el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces algo va a suceder, que por causa de ser un discípulo de Cristo, la gente va a aborrecernos, nos va a odiar a causa de eso. Y tal vez sea por nuestros valores cristianos que vamos a estar en contra de muchas de las cosas que el mundo quiere normalizar. Y en nosotros, al ser una voz disidente, seguramente nos van a ver mal y esto va a causar aborrecimiento y persecución. Y el versículo 19 dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y le he puesto como división perseverar.
El tema principal, los mártires cristianos y estas divisiones. El subtema lo pondré más adelante, cuando veamos Apocalipsis. Continuamos hacia abajo. El siguiente tema principal que vamos a analizar es esta porción que está aquí en tonos colores verdes. Y tiene como subtema la destrucción de Jerusalén y como divisiones estas que están aquí en color negro. Esta parte de la narrativa bíblica es de Lucas capítulo 21, pero lo dejé aquí en azul por algo especial que voy a comentar después. Y en este tema principal, lo que vemos es cómo Jesús les responde a la pregunta que le habían hecho con respecto a cuándo iba a ser la destrucción del templo y qué señales iban a pasar cuando eso fuera a suceder. Aquí Jesús se toma el tiempo para responder esa pregunta. Y dice aquí primero, pero. Ahorita no tendrá mucho sentido el hacer una división en eso, pero posteriormente se justificará por qué se hizo. Y la segunda división que tenemos es Jerusalén sitiada. Y el texto dice, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí vemos claramente que Jesús se está centrando en responder a la pregunta de cuándo iba a ser la destrucción del templo. Ahora, aquí está diciendo que llegará un momento en que Jerusalén será rodeada de ejércitos. Y eso es el indicio de que su destrucción ha llegado. Bueno, ¿qué podría pasar si Jerusalén está rodeada de ejércitos? Pues podría ser que se defendiera y que evitara la destrucción. Pero Jesús está diciendo aquí que cuando Jerusalén sea rodeada, no va a ganar la batalla, sino que va a ser destruida. Y sigue el versículo 21 diciendo lo siguiente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces el consejo que Jesús nos da, o le dio a las personas, es que no se queden en Jerusalén, sino que se vayan a las montañas. Versículo 22 dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Bien, a esto le estoy llamando días de retribución, como división, lo que quiere decir que a causa de la maldad y la desobediencia que tuvo el pueblo hacia su Dios, Dios le está retribuyendo de acuerdo a su comportamiento. En el versículo 23 tenemos otra división a la cual he puesto situaciones desfavorables. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Nos está hablando que esto que viene sobre Jerusalén iba a ser tan duro que el estar en una condición de embarazo iba a acarrear una situación desfavorable para poder cuidar de la vida propia. He hecho otra división en el mismo versículo 23, la última parte que dice lo siguiente. Habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Bien, aquí le he puesto gran calamidad. Y estoy resaltando esto porque la mayoría de la iglesia entiende esta parte de gran calamidad como gran tribulación. Y los dos términos están bien aplicados, ya que solamente aquí Lucas le llama gran calamidad, pero en Mateo y Marcos sí le llama gran tribulación. Sin embargo, está hablando de lo mismo. Y esta gran calamidad está en este contexto de la destrucción del templo. Cabe aquí una pregunta. ¿Esta gran calamidad terminó con la destrucción del templo o es algo que se sigue dando? Y si se sigue dando en el mismo grado o mayor grado. Estas interrogantes voy a tratar de responderlas más adelante cuando tengamos más información del tema. Después dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso nos lo dice el versículo 24 y esto le estoy poniendo la diáspora judía. Y entendemos que esta parte de la diáspora judía, donde está hablando que el pueblo de Israel sería llevado a todas las naciones, entendemos que esto ya sucedió en el primer siglo, cuando precisamente Jerusalén fue destruida y después, como en el año 110, se le prohibió a los judíos por parte de los romanos entrar nuevamente a su tierra, debido a que eran personas que para los romanos les causaban muchas revueltas. Y los romanos hicieron un edicto donde se les prohibía a los judíos entrar a Judea. Y ahí mismo
En ese tiempo fue cuando los romanos cambiaron el nombre de Judea por Palestina. Otra división, Jerusalén en manos de gentiles. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Nos dice aquí que la ciudad de Jerusalén iba a estar hollada y podemos entender por esto como que estaría destruida o también que sería gobernada por los gentiles. Y dice aquí hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Al analizar esto, tal vez podamos concluir en algo. Que todo esto que está aquí en color verde es algo que ya sucedió en el pasado. Sin embargo, hay indicios de que esto de la destrucción de Jerusalén se puede volver a dar, sin concluir que vaya a suceder. Solamente como una posibilidad que tiene argumentos bíblicos para sostenerse.